¿Te imaginas encontrarte en el campo de batalla con hombres que avanzan sin rostro, casco metálico, mirada inmóvil, como si fueran estatuas que vuelven a la vida? ¿Qué sentido tenía esa máscara? Hoy vamos a desentrañar el misterio de la máscara de hierro que solo algunos romanos llevaban, y te adelanto la tesis, no es solo protección, ni solo terror. Es una mezcla de ritual, psicología y propaganda militar que transformaba a un hombre en símbolo. Arrancamos por lo esencial, estas máscaras no eran comunes. De entre miles de cascos romanos recuperados, apenas se han conservado alrededor de 30 ejemplares con la máscara facial completa, sí, 30, y esa rareza nos dice algo importante desde el primer momento. Era 1796 cuando, en las tranquilas tierras del norte de Inglaterra, un grupo de trabajadores cavaba cerca de un antiguo asentamiento romano en Bridchester. El sonido metálico bajo la pala detuvo la faena. Lo que emergió del suelo no era una simple pieza de hierro oxidado, sino algo que, a primera vista, parecía una escultura. Era un casco completo, con un rostro de metal perfectamente definido, cejas arqueadas, pómulos altos, labios finos y esa inexpresividad inquietante que tienen las estatuas antiguas. No era el típico casco que uno espera encontrar en un campamento militar. No había señales claras de golpes de espada o abolladuras profundas. En cambio, se veía un trabajo minucioso, casi artístico, con detalles tan precisos que parecían intentar capturar la identidad de una persona concreta. En la frente, una ligera marca, quizá un símbolo o inscripción perdida por el tiempo, sugería que aquel objeto no era una pieza genérica producida en masa. Los expertos que lo estudiaron quedaron desconcertados. El metal no era hierro común, sino una aleación de bronce finamente trabajada, lo que implicaba un coste de producción muy alto para la época. Además, el peso estaba cuidadosamente distribuido, lo bastante ligero para que un jinete pudiera llevarlo durante horas, pero lo suficientemente robusto como para resistir un golpe de lanza. Esto ya nos daba una pista: quien portaba esta máscara no era un soldado cualquiera, sino alguien de rango o función especial. Con el tiempo, más hallazgos comenzaron a aparecer en lugares clave del imperio, pero siempre en contextos similares, zonas fronterizas, campamentos de caballería auxiliar, y muy rara vez en los centros neurálgicos de Roma. Algunos descubrimientos se produjeron incluso en antiguos cauces de río, lo que hizo pensar que, quizá, estos cascos eran arrojados como ofrendas después de cumplir su función en un ritual o ceremonia. Imagínalo, un soldado que, tras años en la frontera, entrega su máscara al agua como símbolo de despedida, de victoria o incluso de expiación. Esos ríos, testigos mudos, han guardado durante siglos piezas que hoy nos cuentan que la máscara no era simplemente un accesorio militar, sino un objeto cargado de significado, cuyo valor trascendía el campo de batalla. Este primer hallazgo en Bridchester abrió un debate que aún hoy sigue dividiendo a los historiadores. ¿Eran estas máscaras herramientas de guerra, piezas ceremoniales o símbolos de identidad? La respuesta nos llevará por un camino donde la lógica militar y la simbología sagrada se entrelazan de forma sorprendente. Entonces, ¿protección mejorada, táctica de terror o ceremonia? Cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar estas máscaras, la primera hipótesis fue casi automática: más protección. Después de todo, cubrir completamente el rostro parece una mejora obvia frente al casco abierto que dejaba mejillas y narices expuestas. Sin embargo, pronto surgieron dudas. Las pruebas balísticas y los análisis metalúrgicos revelaron que muchas de estas máscaras, aunque resistentes, no estaban diseñadas para soportar golpes directos y repetidos. Un impacto fuerte podía deformarlas, y en algunos casos, dejar al soldado casi ciego en mitad del combate. Entonces, ¿por qué arriesgarse? La segunda teoría que ganó fuerza fue la del arma psicológica. Y aquí, la imagen se vuelve mucho más intensa. Imagina estar en el campo de batalla y ver acercarse una formación de jinetes con rostros idénticos, inexpresivos, brillando bajo el sol. Ni sudor, ni dolor, ni miedo. Solo metal frío mirándote fijamente. Para un enemigo poco familiarizado con el ejército romano, la visión podía ser aterradora, casi sobrenatural, como si no fueran hombres, sino entidades de otro mundo. No sería la primera vez que Roma utilizaba el miedo como arma. Desde las águilas legionarias hasta las trompetas de guerra, el espectáculo siempre formaba parte de la estrategia. Sin embargo, incluso esta teoría se tambalea. Muchos ejemplares encontrados no muestran señales claras de uso intensivo en combate, apenas hay arañazos o marcas profundas.
Y algunos hallazgos incluyen decoraciones finísimas, como grabados y relieves en las cejas o en los contornos de la boca, que serían inútiles en un enfrentamiento real. Es más, varias máscaras tienen perforaciones diminutas a los lados que parecen diseñadas para sujetar adornos, cintas o penachos, algo que no tiene sentido si el objetivo fuera la pura funcionalidad bélica. Y es aquí donde surge la tercera hipótesis, la más sugerente, las máscaras como elementos ceremoniales. Varios textos antiguos describen competiciones ecuestres llamadas hípica gimnasia, donde los jinetes realizaban maniobras, simulacros y demostraciones de destreza frente a altos mandos y población civil. En estos eventos, el aspecto visual era crucial, cuanto más impresionante y uniforme el escuadrón, mayor el impacto en el público y, por extensión, mayor el prestigio de Roma. Las máscaras de metal encajaban perfectamente en este contexto, podían deslumbrar, intimidar y al mismo tiempo proteger en una justa o exhibición. Lo fascinante es que estas tres explicaciones no se excluyen entre sí. Un mismo objeto podía ser utilizado en combate, en actos simbólicos y como herramienta psicológica. La clave está en que, según el lugar, el momento y el portador, la máscara adquiría un significado distinto. Un soldado podía llevarla para impresionar en un desfile, para intimidar en un asalto o para cumplir un rito en la frontera del imperio. Y aquí es donde la historia empieza a volverse todavía más intrigante. Si algunas de estas máscaras no eran piezas estándar, ¿quién las fabricaba y cómo se decidía quién podía portarlas? Las respuestas nos llevan a talleres secretos, encargos personalizados y a un uso más ritual de lo que jamás imaginamos. A medida que los hallazgos se acumulaban, surgió un patrón curioso: ninguna máscara era idéntica a otra. Sí, compartían la misma idea, un rostro metálico perfectamente moldeado, pero los rasgos, proporciones y detalles variaban. Algunas tenían cejas finas y arqueadas, otras, mandíbula ancha y poderosa. Las más elaboradas presentaban labrados en la frente, motivos geométricos o incluso incrustaciones de plata y oro en los labios y ojos. Esto no parecía fruto de producción en serie, sino de trabajo hecho a medida, casi como si cada máscara estuviese pensada para un portador específico. En Croacia, las excavaciones de un complejo romano revelaron algo extraordinario: restos de un taller con moldes parciales de rostros, herramientas de modelado y fragmentos de aleaciones. Entre ellos, se encontró un molde que parecía capturar las facciones concretas de un hombre: nariz aguileña, barbilla prominente, lo que llevó a pensar que el artesano realizaba un retrato en metal. Esto era más propio de un escultor que de un herrero militar. Pero, ¿por qué tanto esfuerzo en personalizar una pieza que, supuestamente, debía uniformar a un escuadrón? Aquí entra en juego la teoría del ritual. Algunas máscaras han aparecido junto a objetos votivos, como pequeñas figurillas de Marte o estatuillas de caballos, y en lugares que no eran simples arsenales, sino santuarios militares. Todo apunta a que el acto de fabricar y portar la máscara estaba ligado a ceremonias de iniciación o ascenso de rango. Era, probablemente, un momento simbólico: el soldado dejaba atrás su identidad civil y asumía, de forma pública y ritual, el rol que Roma le confería. También hay evidencias documentales que refuerzan esta idea. En las tablillas de Vindolanda, un conjunto excepcional de cartas militares halladas en Britania, aparecen menciones a la entrega de cassis persona, casco con máscara, en fechas concretas del año, coincidiendo con festivales o con el inicio de campañas militares. Esto sugiere que recibir la máscara no era un trámite logístico, sino un acontecimiento esperado, celebrado y quizá bendecido por un sacerdote del campamento. La personalización no solo tenía un componente honorífico, sino también espiritual. El rostro metálico podía representar al soldado ideal, al héroe ancestral o incluso a una deidad protectora. Al cubrir su propio rostro con esa figura perfecta e inmutable, el portador se transformaba, adoptando no solo la apariencia sino también, en su creencia, la fuerza y el coraje del arquetipo. No era ya Marco o Lucio, era el león de Panonia, el halcón del Danubio o el guardián del muro. Imagina ese momento: un patio de armas, antorchas encendidas, los compañeros reunidos, y un joven jinete arrodillado recibiendo su máscara mientras un oficial pronuncia unas palabras solemnes. El metal frío se posa sobre su cabeza. Al levantar la vista, su mirada, ahora oculta tras un rostro inmortal, es recibida con un rugido de aprobación. Esa imagen, más que cualquier discurso, recordaba a todos que Roma no solo formaba soldados, sino símbolos vivientes. Y es precisamente en esta transformación del hombre en emblema donde empezamos a comprender la verdadera dimensión psicológica de estas máscaras, algo que Roma manejaba con una maestría asombrosa. Roma no solo construía carreteras y acueductos, también sabía construir mentes.
Y estas máscaras eran una herramienta de ingeniería psicológica tan sofisticada que, incluso hoy, sorprendería a cualquier experto en liderazgo militar. Pensemos en el soldado que la portaba. Desde el momento en que el rostro de metal cubría el suyo, dejaba de ser un individuo para convertirse en parte de algo mayor. La máscara le borraba cualquier rasgo de cansancio, miedo o duda. Para sus compañeros, era un igual, para el enemigo, un ser impenetrable. Y para él mismo, una segunda piel que potenciaba su valor. Hoy sabemos que en la psicología de combate, la despersonalización controlada puede ayudar a reducir el miedo y aumentar la agresividad defensiva. Es lo mismo que ocurre con los pilotos modernos al ponerse su casco, el rostro desaparece, la voz se filtra por un comunicador y la sensación de vulnerabilidad se atenúa. Los romanos, 2000 años antes, ya lo aplicaban en el campo de batalla y en ceremonias. Pero había más. Los rostros de metal eran todos diferentes, sí, pero vistos a distancia se volvían uniformes. Esto generaba un fenómeno visual muy calculado, el enemigo no distinguía a un soldado del siguiente, lo que dificultaba identificar líderes, heridos o puntos débiles. El grupo se percibía como un bloque indivisible. En combate, eso era oro puro. Y el efecto no solo se proyectaba hacia afuera. Dentro de la unidad, portar la máscara era una marca de élite. No todos podían llevarla, era un privilegio, un símbolo de haber superado entrenamientos y pruebas. Esto creaba una jerarquía invisible que motivaba a otros soldados a aspirar a ese estatus, reforzando la disciplina y el espíritu de cuerpo. Algunos testimonios indirectos sugieren incluso que había soldados que se negaban a luchar sin su máscara, como si ésta les proporcionara una especie de escudo espiritual. En la mentalidad romana, tan dada a la superstición y a los rituales, la idea de que un objeto pudiera concentrar la protección de los dioses no era absurda. Si a todo esto añadimos el uso ceremonial, donde las máscaras brillaban bajo antorchas o reflejaban la luz del sol en desfiles y competiciones ecuestres, el efecto era total. Roma proyectaba poder no solo con su ejército, sino con su puesta en escena. El mensaje era claro: no somos solo hombres, somos la imagen de un imperio eterno. Pero, como toda tecnología militar y simbólica, su uso no duró para siempre. Hubo un momento en que estas máscaras comenzaron a desaparecer del mapa, y la explicación no tiene que ver solo con la guerra, sino con un cambio cultural que transformó para siempre la identidad del soldado romano. La desaparición de las máscaras de hierro y bronce no fue repentina, pero sí implacable. Durante siglos, habían sido símbolo de prestigio, poder y tradición. Sin embargo, a finales del siglo IV después de Cristo, su presencia se volvió cada vez más rara hasta extinguirse. Y la razón no se reduce a un simple «dejaron de ser útiles», fue una combinación de factores militares, económicos y, sobre todo, culturales. El primero fue un cambio radical en la religión oficial. En el año 380, el emperador Teodosio declaró el cristianismo como religión de Estado, y con ello, cualquier símbolo vinculado a ritos paganos quedó bajo sospecha. Las máscaras, con su evidente carga ritual y su origen en ceremonias militares de raíz precristiana, fueron vistas como reliquias de un pasado que la nueva fe quería dejar atrás. No es casualidad que apenas una década después, un decreto imperial prohibiera ciertos ornamentos y prácticas idolátricas en las legiones. El segundo factor fue puramente económico. El imperio, para entonces, estaba en crisis. Las minas producían menos metal, el comercio sufría constantes interrupciones y la presión en las fronteras obligaba a reclutar y equipar a más hombres, más rápido y con menos recursos. Fabricar una máscara personalizada de bronce o hierro fino no solo era costoso, sino que requería artesanos especializados. Y en un ejército que necesitaba estandarizar y producir en masa, las piezas únicas pasaron a ser un lujo innecesario. El tercer factor fue la evolución de la propia guerra. Las tácticas y equipamiento cambiaban, las batallas ya no eran grandes choques en campo abierto donde el impacto visual de un escuadrón enmascarado podía desmoralizar al enemigo. La defensa de fronteras y los conflictos internos requerían movilidad, practicidad y equipo más ligero. En ese nuevo escenario, una máscara rígida que limitara la visión periférica y la ventilación resultaba un estorbo más que una ventaja. Sin embargo, lo más llamativo es que, incluso desapareciendo de los arsenales oficiales, las máscaras no se borraron de la memoria. Algunas fueron conservadas como reliquias por veteranos, otras, enterradas como ofrendas. Y siglos después, volverían a aparecer en el imaginario medieval, en torneos de caballería, mucho más adelante, en los cascos cerrados de la Edad Moderna. Así,
las máscaras dejaron de ser un objeto cotidiano para convertirse en mito. Un mito que sigue vivo incluso en nuestra cultura visual actual, desde películas hasta equipos de élite contemporáneos. La máscara romana reaparece transformada en la memoria, piezas medievales, dibujos del Renacimiento, intentos napoleónicos y hasta inspiración para máscaras modernas. Lo más interesante es la lección contemporánea: las sociedades usan símbolos y objetos para transformar identidades colectivas, desde uniformes hasta cascos de piloto, y Roma lo aplicó con ingenio milenario. La próxima vez que veas esa imagen de un soldado sin rostro, recuerda, no era solo guerra, era religión, era psicología, era teatro de poder. Nos vemos en el próximo viaje a la antigua Roma.